Sabemos cómo vamos a morir, una resistencia imposible, la historia del levantamiento del gueto de Varsovia. Es la obra más reciente de Paco Ignacio Taibo II, quien nos hace una crónica del levantamiento del gueto de Varsovia, un trágico evento histórico en el que un grupo de judíos mal armados y mal alimentados deciden pelear por su vida. Esto, pues al darse cuenta de que serían inevitablemente enviados a morir en algún campo de concentración. Y bueno, para conocer un poco más de esta maravillosa historia, muy conmovedora, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. Según Paco Ignacio Taibo, la historia del gueto de Varsovia es un momento luminoso que duró un instante fugaz, pero que su luz dura mucho tiempo, iluminando a las generaciones posteriores. Sabemos cómo vamos a morir. El libro más reciente de Paco Ignacio Taibo II es una crónica poderosa y sensible de este episodio. Cuando los alemanes invaden Polonia, de inmediato comienzan a separar a los judíos en distritos aislados o guetos. La población judía en ese entonces era un poco más de 9 millones en toda Polonia, y en el gueto de Varsovia sumaban más de 3 millones. La novela de Taibo retrata la vida al interior. Había quienes colaboraron y lucraron con los nazis, quienes robaron y medraron con los propios judíos y quienes buscaron motivos para sobrevivir. De esta forma, en la obra vemos al médico que reúne niños huérfanos, al comerciante que colabora con los alemanes para seguir obteniendo mercancías y a muchas familias que son separadas irremediablemente. Los oficiales nazis se llevan a judíos con la promesa de ir a campos de trabajo, pero al no recibir noticias de regreso y escuchar rumores de los soldados, comienzan a sospechar que los están matando. La novela destaca cómo la resistencia comienza a fortificarse, a obtener armas y a buscar contacto con el exterior, por lo que, al estallar la revuelta, finalmente tienen una victoria marginal ante los invasores, lo que finalmente marcará su destino. El relato nos inserta a la construcción de los refugios y túneles de intercomunicación y cómo se va desarrollando una ilusión de libertad, aunque en realidad solo son libres de decidir morir peleando dignamente y no como borregos en el matadero. Sabemos cómo vamos a morir es una novela que habla de la dignidad humana, pero también de los aspectos oscuros de su naturaleza. El horror es otra cara de esta historia. Vemos con estupor cómo el ejército alemán va arrasando el gueto, calle por calle, metro a metro, acorralando a los sobrevivientes, matando a los soldados y abandonando a quienes se quedaban atrapados entre las ruinas de los edificios que los alemanes van demoliendo a su paso. Hoy del gueto de Varsovia no queda nada. De los héroes, solo su nombre y tumbas vacías, pues los cuerpos fueron desaparecidos en su momento. Finalmente, la historia termina revelando la esperanza de que, al seguir contando estos episodios, podamos evitar repetirlos en el futuro. Ahora sí le doy la bienvenida a Paco Ignacio Taibo II. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Paco, tu obra se ha centrado fundamentalmente en México, pero hoy eliges un tema que no es de México, que podríamos decir que es universal. Y al mismo tiempo es un tema que ya se ha abordado muchas veces, el tema del Holocausto. Un tema sobre el que se ha escrito mucho y que ha sido llevado al cine en distintas ocasiones. No es una crítica, supongo que al tratarse de un momento de la historia en el que la condición humana fue llevada al límite, como tú mismo lo dices en estas páginas, pues es un tema inagotable y que se puede abordar desde muchos ángulos. Supongo, Paco, que si decidiste insistir en este tema es porque siempre se puede abordar desde un enfoque distinto y ahí está un poco el meollo del asunto. ¿Por qué elegiste escribir este libro? Porque encontré un ángulo que me parecía que no se había desarrollado, que no se había contado, que era la historia de este grupo de adolescentes muy jóvenes. Los más viejos tienen 23, 24 años. El que dirige el alzamiento del gueto de Varsovia contra los nazis, Mordechai Anilewicz, debe tener 24 años en esos momentos. Y este grupo de jóvenes y de adolescentes, 200 cuando mucho, concentra
una voluntad de absoluta resistencia frente al monstruo del nazismo. El origen de esta historia fue el haber descubierto hace 8 años una carta de Mordejai, donde respondiendo a sus compañeros que están en el exterior de Varsovia y que les proponen que huyan usando la red cloacal, dicen, no, nos vamos a quedar. Hasta ahora los judíos sabemos que vamos a morir, pero queremos morir de cierta manera, y el problema es cómo vamos a morir. Vamos a morir en armas y combatiendo. Estos 200, quizá 300 muchachos, porque son 2 organizaciones las que participan del lanzamiento, se levantan y armados de una manera muy primaria, 8 fusiles, 20 pistolas, 40 bombas Molotov, resisten durante 2 semanas prácticamente a la maquinaria de guerra alemana. Enfrentan 3.000 miembros de las SS, artillería, aviación, tanques, haciendo una especie de prodigiosa defensa del gueto de Varsovia. Entonces decidí que esta historia que descubrí a partir de esta carta me llevó a buscar a estos personajes. ¿Cómo descubriste la historia? ¿Descubres la carta de Mordejai o cómo llega a ti esta historia? No, descubrí la carta, fue accidental. En un registro que estaba moviendo y buscando material sobre la resistencia francesa, italiana, durante la Segunda Guerra Mundial, aparecía una referencia a la carta. Y de ahí empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y durante años estuve recopilando información sobre este grupo de jóvenes, que se llaman la Organización Judía de Combate. En un gueto como el de Varsovia, donde vivían cientos de miles de personas arrojadas al gueto desde todas partes de Polonia, y que en los 2 últimos años estaba siendo sistemáticamente sangreado, llevándose en trenes que salían del gueto hacia Treblinka a miles de judíos que eran asesinados en 24 horas en el campo de concentración y el campo de exterminio de Treblinka. Esta generación de muchachos empieza a organizarse desde muy pronto, de hecho desde el inicio de la guerra, y van construyendo lentamente una pequeñísima organización armada con todas las dificultades del mundo, porque el gueto es un mundo cerrado. Y entonces a partir de eso me interesaba esta historia, nada más. No pretendía hacer una historia del Holocausto, no quería hablar de los campos de exterminio en general, no quería contar la Segunda Guerra Mundial, sino leves pinceladas alrededor de esto. Me interesaba de repente dar un toque y decir, ¿y por qué nadie ha hablado nunca del asesinato de 500.000 de gitanos? ¿O por qué nunca nadie ha hablado del el Triángulo Rosa, mediante el cual me mandaron a los campos de concentración a los homosexuales en Alemania, y 30.000 de ellos ya nunca volvieron? ¿Por qué no se ha contado la historia de la policía judía, ¿no? Que se cuenta en otras novelas, Pulso Malaparte, En Capo, etc. Pero ¿por qué no se ha contado el dominio del gueto? ¿Por qué no se ha contado los millonarios del gueto, los contrabandistas que hicieron? ¿Por qué no se ha contado la hambruna? ¿Sí? ¿Por qué no se han contado estos personajes uno a uno? ¿Por qué no se ha contado que la participación en el alzamiento era pareja entre hombres y mujeres? ¿Cómo esta generación que tiene su origen en el escautismo socialista tiene una composición de mujeres tan alta en el combate, muy igualitario? Entonces, Paco, déjame ir un corte. Déjame ir un corte, en 1 minuto estamos de regreso para que platiquemos más de esta extraordinaria obra que has escrito. Ya volvemos, por favor, no se vayan. Gracias, estamos de vuelta en El Octágono platicando con Paco Ignacio Taibo II sobre su más reciente novela, Sabemos cómo vamos a morir. Una resistencia imposible, la historia del levantamiento del gueto de Varsovia. Paco, hay algo en esta obra que a mí hay una idea de dignidad humana en la forma en que estos jóvenes eligen morir, una idea de morir peleando como si se tratase de un acto de libertad, un acto glorioso. Déjame leer esta parte donde
citas la voz de Edelman. La periodista Anna Kroll registra la voz de Edelman, que dice: morir en una cámara de gas no es de ninguna manera peor que morir en batalla. La única muerte indigna es cuando intentas sobrevivir a expensas de alguien más. Edelman añade: tienes que entender esto de una vez y para siempre. Aquellas gentes fueron silenciosas y tuvieron dignidad. Es una cosa horrenda cuando uno va silenciosamente a la propia muerte. Es infinitamente más difícil que irse disparando. Y luego más adelante agregas: porque es mucho más fácil, aún para nosotros, morir la muerte cuando estamos disparando que cuando estamos cavando un hoyo para nosotros mismos. Y Paco, para que nos expliques un poco si va por ahí. Y hay otra frase que, déjame ver si la encuentro, pero que para mí realmente es hermosa de este libro. Déjame leerla antes de que sigamos platicando. Dice: no queremos salvar nuestras vidas. Ninguno de nosotros saldrá vivo de esto. Queremos salvar el honor de la humanidad. ¿Qué buscaste con...? Para mí ahí está un poco la esencia de esta obra. No sé si estoy errado. No, estás bien. Nada más quise aclarar que no se trata de una novela. Se trata de un reportaje histórico. Sí, totalmente. En la que yo pretendía centrarme mucho en este grupo de jóvenes, contarlos. Edelman es una de las cabezas más lúcidas y de casualidad sobrevivió, porque en el momento de los combates estaba fuera del gueto tratando de introducir armas para apoyar a los que combatían. Y luego Edelman tuvo otra historia de combate después de la insurrección del gueto, cuando se levantó Varsovia un año después, y todavía combatió contra los nazis. Es una de las voces, además, privilegiadas por la lucidez con la que mira el pasado. Pero me interesaba, Mira, la novia de Mordejai, que es una chiscuincla. Me interesaba rescatar la foto de Tosia, que era el mejor correo que tenían, tratando de burlar a los controles de los nazis. Me interesaba el absurdo burocrático del mal, ¿no? Sí. El mande 1.200 judíos, o el mal concentrado y ya verdaderamente asqueroso de anuncien que vamos a regalar una hogaza de pan y un bote de mermelada a los que se dispongan a ir al campo de trabajo, engañándolos, porque al llegar al tren se iban hacia Treblinka y en 24 horas estaban todos muertos. O la burocracia meticulosa del mundo criminal del nazismo, es decir, bueno, si me mandan 1.200 caben en 4 vagones de tren, pero si los apretamos pueden caber 1.300. Y además esto significaba que el tren al llegar ya traía muertos por asfixia, ¿sí? O las hambrunas provocadas entre la población, o los actos heroicos del director del orfanato, o la maravilla de la orquesta sinfónica que se crea dentro del gueto. Todos estos elementos me permitían hacer una historia de cerca, tocarla, ¿no? Y acercarme a ella. Y creo que era una historia que no estaba contada. Fuera de la novela de Mila 18 y fuera de 2 películas que se concentran en la historia del gueto, estaba sin contar. Y en español menos. Había algunas fuentes norteamericanas, inglesas, e incluso algunas francesas, pero no había nada producido en español sobre esto. Y yo quería hacer un libro que llegara a un adolescente mexicano y le dijera: oiga, compadre, esta historia también es tu historia. Exacto. A ver, háblanos un poco de los jóvenes que son personajes de esta obra, algunos de los personajes principales. Entiendo que todos ellos eran bastante jóvenes: Mark Edelman, Isaac Zuckerman, María Fugger, Mordejai. Muchos de los protagonistas son jóvenes, y hay aquí una reflexión interesante sobre el significado de la juventud, quizás porque quienes están en pie de lucha en esta historia pues son jóvenes. Dices, por ejemplo, en una parte, algo que también me gustó mucho: son los más jóvenes los que viven en continuo riesgo, los que asumen las tareas imposibles,
Son los más ingeniosos, los que se mimetizan con paisajes cambiantes. ¿Fue este tema de la juventud uno de los aspectos que más te llevaron a escribir esta obra, Paco? ¿Cómo ves la juventud acá en este trabajo? Estaba ahí. Era obvio que estás ante un alzamiento protagonizado por adolescentes y extremadamente jóvenes judíos socialistas. Estas son las dos condiciones de este grupo. Y ahí estaba, y esto es lo que tenías que capturar, ¿no? La voluntad de combate. Y vas capturando elementos periféricos. Por ejemplo, todo lo que descubrí sobre Mordejai es que desde 1939 hasta el 43, cuando muere en combate, siempre tuvo hambre. Vivió hambreado toda su vida, ¿sí? Como pobre, como encerrado en el gueto, como haciendo labores de exploración peligrosísimas en otras partes de Polonia, como jefe de la organización de combate. Que en una sociedad que crearon subterránea dentro del gueto, donde era pura solidaridad, donde no solo los combatientes se protegían entre ellos, protegían a los viejos, protegían a los niños que fueron llevados a la masacre masivamente, ¿sí? Y entonces esta actitud que honra la memoria humana, que honra la vida frente a la máquina de matar del nazismo, me parecía que había que rescatarla fuera de escapándote de las cifras y escapándote de la demagogia. Claro. Paco, en el libro dices no poder comprender la pasividad en que se realizó el asesinato de 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, 1/4 millón de homosexuales y otros tantos comunistas, anarquistas, etcétera. Esa pasividad frente al sufrimiento ajeno realmente es algo terrible, pero ¿te parece que hemos evolucionado como sociedad en ese aspecto? Digamos, ¿tú crees que la humanidad es hoy menos indolente de cuando esto ocurrió? Yo creo que sí, que se ha evolucionado. No creo que rebrote el nazismo. Sin embargo, las 3 o 4 casos posteriores de holocaustos, la historia de Biafra, por ejemplo, a mí como generación me marcó profundamente. O las guerras de limpieza étnica en África, o la masacre camboyana protagonizada por el delirio polpotiano. Yo creo que repiten esto, ¿no? Del autoritarismo llevado al nivel de la locura y sobre todo con un absoluto desprecio por la vida humana y la vida ajena. Entonces no está de más recordarlo y contarlo. Oye, Paco, y ahora, por ejemplo, que tenemos aquí a unas cuadras de la octava, a un frente que yo le llamo nazi onal anti-AMLO, que yo los he entrevistado, no sé si tú has escuchado a Gilberto Lozano, pero pues es un cuate que tiene mucho de fascista. Tú al final hablas de las últimas páginas, hablas de que Europa occidental no debiera olvidar estos acontecimientos, pero al final ese racismo del que hablas, que lo defines como una enfermedad social terminal, también está bastante presente en México. ¿Es un riesgo? ¿Ves un riesgo que en México surja alguna forma de fascismo, como en Brasil un Bolsonaro, por ejemplo? Yo creo que en México es minoritaria, pero ahí están los gérmenes del delirio. Aquí el neonazismo, neofascismo que encuentras brotando en la extrema derecha mexicana tiene algunas características muy transparentes. Es antiindígena y antipobre. Si algo les espanta es la pobreza ajena. Ven al pobre como alguien obligatoriamente digno de ser esclavizado en términos de salario, labor, espacio en la sociedad y en la vida. Son de una pobreza tan endiablada, y sobre todo porque transportan el pensamiento conservador, lo transportan a un pensamiento de desprecio por los demás. Ahora creo que son muy minoritarios y que en las próximas elecciones van a quedar barridos por la historia. Pues ojalá que sigan siendo minoritarios. Paco, muchas gracias por esta conversación. Nos vemos. Ti, un placer. Y lean este libro que está muy bueno. No es una novela, es un reportaje histórico. Sabemos
¿Cómo vamos a morir? Una resistencia imposible. La historia del levantamiento del gueto de Varsovia. Está en Editorial Planeta. Gracias, Paco. A ustedes, gracias. No se vaya.